Profesora, sobre el proyecto en área se debe hacer dos presentaciones, como quiera en área presentando como quiera el perfil ocupacional del paciente, todos los datos que La recolectamos, y en trastorno, evaluación. claro, y en trastorno el proyecto, dos presentaciones. En trastorno vas dirigido a la guía de presentación del proyecto, donde tú explicas, tienes la introducción, marco teórico, caso clínico y evidencias del caso clínico. Básicamente eso. En área solo tienes que tener el tema de presentación del caso clínico y actividades generadas para el caso clínico, evidencia del recurso generado para el caso clínico. Es decir, si hiciste alguna adaptación, alguna presentación, algún material, ese lo enfocas, ¿no? Eso básicamente. Ya, entonces comenzaríamos revisando rápidamente el informe, profesora. Ya, listo. Ya desde el principio entonces el título está bien, el título del proyecto. Ahí vendría lo que es la introducción o el diagnóstico, el diseño del proyecto PIC. A ver, bajen con el tema. Aquí está el tema. Terapia ocupacional enfocada en mejorar la motricidad fina. Esto, más que tema, parece objetivo. Intervención terapéutica ocupacional en motricidad fina en pacientes con síndrome de Down. Eso podría ser el tema. Cuando ya pones enfocada en mejorar, se torna, esta palabra mejorar se torna como objetivo por la terminación, ¿no? Entonces, intervención terapéutica ocupacional, intervención terapéutica ocupacional en motricidad fina para pacientes con síndrome de Down. Intervención terapéutica ocupacional. Intervención terapéutica ocupacional. En motricidad fina en pacientes con parálisis, síndrome de Down, perdón. Motricidad fina con pacientes. Es que teníamos el tema, pero se nos hemos perdido con tantos grupos y ya más o menos encontramos este tema y creíamos que ese era. Porque más o menos teníamos así Entonces el tema ya está prácticamente definido, delimitado. Allí. Intervención terapéutica ocupacional, sí. motricidad fina. Ya ahí comenzaríamos con la parte del diagnóstico. Sí, está bien. Ya. Luego vamos a la formulación del problema. A ver, cuando hablamos de formulación del problema, no hablamos del caso clínico específico, hablamos de la generalidad del síndrome de Down. Ojo, que el chico no es el problema, es la patología. Sí, no, sí, un niño con síndrome de Down no es el problema. El problema es la patología y la incidencia de esta patología en la población. Por ejemplo, he visto que en la primera parte mencionaron la incidencia que existe de. Entonces, ¿cuál es el problema? No es el chico, es las deficiencias que se pueden otorgar, ¿no? Observando la circunstancia del chico, como podemos definir que una de las dificultades dentro de la población con síndrome de Down es su afectación al desarrollo psicomotriz general, ¿no? Aquí estamos hablando de la parte motora, ¿no? Se evidenció que no aplica fórmulas cotidianas, que se realiza una alteración a sus actividades de la vida diaria, dentro de que al existir un retraso psicomotriz, se existe un retraso en todas las actividades, rutinas y habilidades diarias de un niño correspondiente a tal o cual edad, ¿no? Entonces, debido a problemas circunstanciales como la hipotonía, etcétera, etcétera, esos son factores que hacen que el proceso de coordinación motora o habilidades motoras se vea retrasado, ¿no? Es uno de los mayores enfoques Sin embargo, todos tienen muy buen pronóstico cuando solamente es un síndrome de Down.
no es asociado a una discapacidad intelectual, porque muchos se asocia a la discapacidad intelectual, ¿no? O a las habilidades sociales que puedan tener estos chicos. Entonces, creo que en la formulación del problema deberían redactarlo mejor en función al síndrome de Down, no al chico con síndrome de Down, ¿no? ¿Cuál es el problema más evidente? ¿No? El retraso psicomotriz que sin duda alguna repercute en sus actividades, en su desarrollo cronológico normal, ¿no? Porque sabemos que si un niño no caminó al año y caminó a los 2, 3 años, entonces hablamos de que el niño que debía caminar en un año, sus funciones se ven retrasadas a lo largo de sus demás etapas evolutivas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver como problema, ¿no? Que sería uno de los problemas más evidentes, el retraso psicomotriz. ¿A qué se debe ese retraso psicomotriz? A la hipotonía generalizada propia del síndrome. Entonces, dentro de los problemas más destacados son el retraso psicomotriz que repercute en las actividades de su vida diaria y en su proceso cronológico de desarrollo normal. Podría ser enfocado de esa manera. Es de lo que estoy leyendo aparentemente, Entonces, ¿no? un poco más en la patología. Claro, porque aquí yo veo que ustedes hablan permitir al joven con síndrome de Down enfocar como el joven, no, tienen que hablar de la patología, ¿no? ¿Cuál es insisto, el problema no son las personas con síndrome de Down, el problema es que existe una patología, síndrome de Down, que afecta a las personas. Entonces, el problema no es la persona que tenga síndrome de Down, es que este síndrome causa retraso psicomotriz a los individuos que tienen síndrome de Down. Sí se explica, ¿no? Entonces, Sí. deberían enfocarlo, la formulación ligada a que, por ejemplo, tienen que terminar en preguntas de problemas, por ejemplo, el retraso psicomotriz de las habilidades motoras finas se ve orientado, se ve desencadenado por las habilidades motoras gruesas que en el síndrome de Down se ven afectadas. Un ejemplo. No, porque tu enfoque es Entonces aquí motricidad vamos a fina. corregir más tarde. Ya pues, profesor, entonces aquí vamos a corregir más tarde aquí y vamos a hablar más sobre la patología en sí. Claro, Hay que redactarlo mejor, más bien. Sí, enfocarse en las dificultades que causa la motricidad fina. O sea, el síndrome de Down en las habilidades motoras y en este caso en el enfoque motor fino, ¿no? En sus actividades para el vestir, para escribir, o sea, tantas dificultades que trae el retraso psicomotriz que afecta a la motricidad fina. Igual ahí en el departamento de problemas hicimos lo que sería, como usted dice, las preguntas, contestarlas más o menos. Ahí estábamos intentando hacer. En la parte de aquí de qué se quiere investigar, creo que sí está bien. Ya, cuando hablamos de qué se quiere investigar, es justificar, es la justificación del trabajo. ¿Por qué estás haciendo eso? Obviamente que tú tienes que decir que es por tu nota, que sabemos que es por tu nota, porque si no, creo que no lo harían. Pero aquí, al momento que se empieza a evidenciar un tema o se empieza a establecer, justificas, ¿no? El reconocer a la motricidad fina, por ejemplo, no es responder esa pregunta, ¿qué se quiere investigar? Es el reconocer que la motricidad fina es un aspecto importante para todas las actividades de la vida diaria de las personas, y requiere un entrenamiento desde las primeras etapas sensoperceptivas o motrices de la persona, hace que tome relevancia a este proyecto, porque, o sea, es una justificación a lo que tú quieres investigar. ¿Qué quieres investigar sobre la motricidad fina? Pero también tienes que decir para qué lo quieres investigar este tema, ¿no? Entonces, por esta ejemplo, parte sería entonces, yo lo veo enfocado bien, sino que, por ejemplo, en la semántica de la descripción, por ejemplo, ¿qué se quiere investigar? La motricidad fina, ¿ya qué es la relación? No, entonces, por ejemplo, es mejorar la redacción aquí.
Reconocer que la motricidad fina es la relación entre los músculos pequeños, generalmente de las manos. O sea, es mejorar este tema de la redacción. El constante, eso está bien, yo no lo veo mal. Esta se ve reflejada, también está bien. Desarrollar desde la primera infancia, también está justificada. Más bien es en la semántica de que no es respondiendo la pregunta, sino es justificar. Es decir, por ejemplo, yo le pregunto a Jesús, cuéntame las metas de tu vida. Las metas de mi vida, no, o sea, considero que lo más importante en mi vida es explicar esto. No es responder una pregunta, es redactar una idea, ¿ya? Enfocada a eso. En realidad hicimos la justificación, pero en la guía estaba un cuadrito donde nos dividimos todo y más abajo venía otras cositas más. Como el planteamiento del problema vendría ese tipo de preguntas. Y creo que a cada uno que como nos dividimos para hacer, pues contestaron estas preguntas. Es por eso Claro, que pero viene es la redacción más que la contestación, ¿ya? Entonces, igual la justificación está un poquito más abajo. Ya. Ahí sigue otra vez la pregunta del planteamiento del problema, creo que iba. ¿Cuánto tienen de introducción? ¿Cuántas hojas tienen de introducción? Esto básicamente se hace en 3 hojitas nada más. Ya ahí la tenemos que cortar, profesor. Planteamiento del problema. Son dos. Son tres. Es que se desordenó, la justificación iba más arriba y después ese y después el Claro, marcador. primero va la justificación, introducción, justificación, ST. Sí, es que parece que se desordenó o alguien lo desordenó. O se desordenó a la hora Bueno, de guardar. hay que Hay que arreglarlo, sí. Ya, aquí está la parte de para que se realice el estudio. Está demasiado largo. Sí, hay que recortar porque es una pregunta que se genera. El objetivo principal es que primero el objetivo tienen que reconocer la parte de estrategias integradoras de saberes, ¿no? Acuérdense que el proyecto es un proyecto integrador de saberes. Entonces, ustedes cuando hablan del niño es cuando recién enfocan el caso clínico, que es al final, ¿no? Ahí sí elaboran estrategias de intervención, etc., ¿no? Pero aquí van a hablar más del tema, de su proyecto. La primera parte es teórica y justificación del tema de su proyecto. Ya. Eso es con respecto a eso. Ahora, ya dejemos esto aquí parte, solamente hay que recortarlo un poco y ajustarlo bien. Vamos con la justificación, a ver si es que está bien, o si le falta algo hay que corregir. No es una enfermedad, es una patología que varía la gravedad del individuo. Es importante que sigan, por ejemplo, aquí ya veo que Frank Spin en 2014, el control de motricidad fina, es un proceso que ya está enunciado con un pie de página, un derecho de autor, entonces eso tienen que también enfocarlo un poquito, ¿no? El tema de la bibliografía. Ya. Ya, por ejemplo, aquí, por tal motivo es importante que la TO se centre en tienen que como justificativos el tema conceptual, es decir, por qué se quiere investigar el tema de síndrome de Down. Reconocer que la incidencia de síndrome de Down dentro del Ecuador o dentro de nuestro campo terapéutico es una de las patologías más incidentes para el área de rehabilitación. El trabajar desde la primera infancia ayuda a mejorar habilidades de desarrollo de intervención. Otro motivo por el cual es importante o se aborda este tema, esta patología desde la perspectiva terapéutica ocupacional en intervención a través de la motricidad fina, es para integrar conocimientos y saberes a nivel académico. Reconocer que las intervenciones terapéuticas son importantes, reconocer la parte anatómica, reconocer partes de salud pública, leyes, no sé qué. Entonces, es con el objetivo de integrar saberes dentro de la asignatura, ¿no? Porque recuerden que este es un proyecto integrador. Entonces, como justificación deben de tener la parte de integración de saberes.
Entonces, por ahí. Eso que en la parte de la justificación ya Sí. sabemos como que hay que arreglar. En los objetivos generales y específicos, aquí creo que sí hay que arreglar más o menos bastante o corregir casi todos los Ajá. objetivos generales. No sé qué A opinas. ver, como objetivo, si vamos al proyecto como objetivo, para poder tratar, está muy largo, muy inalcanzable. No inalcanzable, O sea, inalcanzable para el poco tiempo que tenemos. varios, están, es que un poco con muchas ideas a la vez, ya, es lo que te Ah, ya. trato de decir, ya. Como primer objetivo podría ser el reconocer las dificultades clínicas que se presentan en el síndrome de Down en los pacientes con síndrome de Down. Punto. Ese sería tu objetivo general. Pues, Que te repita y sí que me complica. Reconocer, indagar, determinar las limitaciones o las dificultades motoras finas que presentan los pacientes con síndrome de Down. Punto. Objetivos específicos. Por ejemplo, aquí podemos trabajar, permitir manipular. No, eso sería, mira, por ejemplo, eso que ustedes están mencionando, implementar el uso de adaptaciones, eso serían como objetivos de tratamiento. Eso es lo que ustedes van a hacer como tratamiento. Recordemos que hay dos cosas. Cuando nosotros hacemos un proyecto, el proyecto no solo ve un caso. Este proyecto me puede servir a mí para otros pacientes con síndrome de Down. Ya. Entonces, primero es reconocer cuáles son las características clínicas o fisiopatológicas o motoras finas o motoras gruesas que presentan los pacientes con síndrome de Down. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices, vas a reconocer las manifestaciones clínicas o funcionales de un paciente con síndrome de Down, entonces eso me va a dar que yo pueda trabajar con este proyecto con otro caso de síndrome de Down. No. Por eso me pones el caso clínico, que es tu respaldo a. Entre objetivos específicos, por ejemplo, reconocer los marcos y modelos que intervienen en pacientes con síndrome de Down o de intervención terapéutica ocupacional que se trabaja con pacientes con síndrome de Down. Eso también lo puedes poner en marco teórico. Ah, ya. El marco teórico está un poquito Por mejor. ejemplo, definir estrategias terapéuticas ocupacionales en un segundo objetivo, definir estrategias terapéuticas ocupacionales que mejoren habilidades motoras finas en pacientes con síndrome de Down. Los objetivos específicos, ¿cuántos se podrían poner? ¿O está De 2 bien a 3. Están bien 2, no se preocupen. Ah, ya. Entonces ya le cambiamos el objetivo general, está demasiado largo y prácticamente lo cambiamos casi del todo. Y objetivos específicos también hay que arreglarlos. Eso. Sí. Bueno, así están grabando la reunión para que revisen ahí el tema. Ya no molesta. Sí, descripción breve de la vinculación que tiene el proyecto en las necesidades del aprendizaje. Esto está muy largo, creo. Esto es, perdón. Descripción breve de la vinculación que tiene el proyecto con las necesidades del aprendizaje que se requieren para cubrir. Así decía la guía que había que poner. Sí, aquí viene la justificación que les decía también, el tema de la importancia de la cátedra integradora, ¿no? Cómo ayuda al estudiante, como estudiante nos proporciona mucho conocimiento e integrar saberes de las demás cátedras, poder aplicar e intervenir dentro de los casos clínicos de todo lo que están diciendo acá, ¿no? Traten de no enfocarlo al caso clínico, es decir, no enfocar, yo realicé esto porque nos ayudó a trabajar bonito con el paciente, porque hablamos bien con el paciente. No, traten de decir cuál es la vinculación, de cómo los vincula a ustedes este proyecto con las demás cátedras integradoras, es decir, reconocer manejo de usuarios, trabajar desde la parte biomecánica, reconocer las etapas psicosociales,
psicomotrices de los niños dentro del ámbito, ver cuáles son las deficiencias o trastornos que se pueden ocurrir mediante el desarrollo o en el desarrollo, la cual este proyecto ayuda a integrar saberes y la. Ya. Porque aquí prácticamente nos enfocamos más en el paciente. No No, deberíamos tienen tanto que, en... ese punto tiene que ver más con ustedes. ¿Cuál es la retribución o cómo vinculan todo esto con, ¿les sirve, no les sirve, para qué les sirve? O sea, no solamente por un objetivo académico, sino que también por un objetivo de aprendizaje de saberes. Ya dejemos eso. Vamos con el marco teórico. Ya, por ejemplo, marco teórico no es una pregunta y respuesta, son capítulos. Tú lees un libro y ves el capítulo del libro. Entonces vas diciendo, el síndrome de Down, según estudios actuales, el síndrome de Down es considerado una de las patologías más raras, según la revista tal, National Pediátrica de no sé quién, o la revista Chile no sé cuánto, menciona que en los últimos años la incidencia del síndrome de Down se ha detectado la causa, Tú expones, es como el capítulo de un libro, no solamente es un extracto de qué síndrome de Down, cuáles son los tipos, vas estableciendo por capítulo. Y recuerda que tu tema es intervención de terapia ocupacional, entonces tu segundo capítulo podría ser intervención de la terapia ocupacional en síndrome de Down. No, entonces, por ejemplo, Pero protocolos bien, ¿no? Sí está bien, pero tienes que enfocarlo no en qué, sino como tema. ¿Tú has visto el capítulo de un libro? Así es, Esa tiene que síndrome de ser Down. las preguntas. Así. Claro, sí. Síndrome de Down, tema principal, capítulo 1, definición, pones definiciones actuales del síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, tú vas redactando media carilla de lo que es síndrome de Down, tipos de síndrome de Down, según los estudios, describes qué es el síndrome de Down. Pero igual No. vaya la leyenda. Yo siento que sí está bien. No, está bien, pero lo que digo es que la presentación tienes que diseñarla mejor como cuando tú lees un capítulo de un libro, así más o menos, no te lo ponen en preguntas, sino que te los van poniendo como tema, subtema, ítems, ¿sí? Por eso, o sea, Tiene que, léalo. sí, está bien, la definición está bien, porque tiene un autor ya de base. Esa es la gran característica de los marcos teóricos que tienen definiciones o bibliografía de pie de página. ¿Por qué? Porque básicamente, como su tema lo dice, es teoría. Entonces, ¿quién fundamenta esta teoría? Un enlace bibliográfico, ¿no? Entonces, está bien, lo único que te sugiero son las presentaciones. ¿Cómo lo vas presentando? Tienes que primero, marco teórico, hoja aparte, tema o capítulo 1, síndrome de Down. Síndrome de Down, definición. Pones la definición, tipo, ¿sí me explico? Sí, o sea, aquí ponemos el marco teórico, síndrome de Down, y luego otra hoja aparte, tipos de síndrome de Down, así, ¿no? No sé, no puedo modificar. Por ejemplo, el primer capítulo del marco teórico sería síndrome de Down. Capítulo 1, síndrome de Down. Espacio, aparte, definición. Y pones lo que tienes aquí, definición. Tipos de síndrome de Down, 1.2, 1.1, definición, 1.2, tipos de síndrome de Down. Bajas y vas haciendo las características del síndrome de Down. Sí puede editar. No sé si puedo. No puedo manipular tu documento en uno. Pero está bien. Solo sugiero la presentación. Cuando tú ves un libro, ves la presentación y vas viendo, ¿no? Entonces, está bien el tema, está bien la característica. Capítulo 2 sería intervención terapéutica ocupacional. No, defines la terapia ocupacional en síndrome de Down, cómo trabaja el terapeuta con los niños de síndrome de Down. Hay programas aparte, características terapéuticas de intervención en terapia ocupacional para chicos con síndrome de Down, qué es lo que se recomienda para ellos, etc. Vaya bajando igual, déjame ver qué más tienes en marco. Esta parte está bien, solo estructura la presentación.
A ver, características físicas. Ya, mira, por ejemplo, esto tendría que tener otro ítem. 1.3. Ah, eso se refería a lo de los títulos y subtítulos. Ahí ya lo entendí. Sí, señor. Ah, ya. Sería 1.1, 1.1, 1.2 Claro, y así. esquematiza bien la percepción del marco teórico. Ah, ya lo entendí. Ya. Siga bajando. Es que me lo mueve. Deje quitarle el control. ¿Quién, yo? Sí, Yo no estoy ya haciendo nada. le quité. Sí, tenía el control, pero ya se lo quité. Ya, bueno, eso está bien, defecto, bla. Complicaciones, defectos cardíacos, defectos... Ya, eso tienes que esquematizarlo con marco teórico, ya. Ah, Ese ya, se sería lo el quité. capítulo 1. Y capítulo 2, ¿cuál sería? ¿Con cuál tema te vas? Y sí. Es que se le pondría el 1 punto algo. Sería sí, Ya, ahí tú vendría. vas organizando. Capítulo 2, ¿cuál sería el tema? Y el Sería, primer capítulo sería síndrome de Down. Hablan de síndrome de Down. sería así, ¿no? 1, 1.2. Sí. Ya. Vamos a repetir. Complicaciones, esta ya estaba bien. Apartado del sueño, de trastornos inmunitarios también estaba bien, ¿no? Solo que Eso hay que va organizarlo. como, ajá, Sí, organizarlo. Ya. ya, ¿qué más? Obesidad, problemas de columna vertebral, que pertenece al marco teórico todavía. Aquí Esta es la está, evolución del terapeuta. aquí está tu segundo capítulo, capítulo 2, intervención terapéutica ocupacional. Ok, la terapia ocupacional, ok, defines muy bien qué es la, sí, ese sería tu tema, tu capítulo 2. Ah, ya. Entonces empiezas igual, 2.1, 2. Ya, y lo esquematizas. Aquí te entran modelos de intervención, procesos de intervención, evaluaciones que puedes poner Aquí para están. síndrome. Ya, eso, todo eso lo ves, ¿no? Aquí Entonces están las evaluaciones y motivación. lo vas esquematizando, qué vas haciendo, modelos de intervención que tengas ahí, etc. Ya. Ya, eso está bien. Implementación de una intervención, tratamiento. Esto está bien también, creo. Eso también está bien, sí. Va parte del capítulo 2, muy bien. Va aparte. No, es parte del Ah, ya. capítulo 2. Forma parte. El terapeuta pertenece aquí también. El terapeuta puede ayudar como un conjunto de habilidades que se puede incluir. Habilidades autónomas de autocuidado, automotoras finas y gruesas, habilidades relacionadas con el rendimiento escolar y habilidades del juego ocio. Eso también forma parte del capítulo 2. Aquí ya vendríamos con el cronograma, pero esto ya sería acá abajo. Así, cronograma de actividades. Ya, aquí les falta poner el tema del caso clínico. ¿Dónde está el caso clínico? Tienen que poner caso clínico y batería de evaluación que hicieron con el caso clínico, que este es el cronograma de actividades, que ya lo han hecho, y al final terminan con las evidencias. Ya. Las evidencias son los anexos, ¿no? Las fotografías que tengan, etcétera, ¿no? Sí, es. Bueno, revisa igualmente Sí, el cronograma de las actividades. solo que se movió un poco. Los resultados, actividades de tratamiento también. Baja un poco de resultados, que está muy ahí, está muy arriba. Se les movió en el... Alguien no lo hizo bien. Bueno, aquí. No. Ahí está. Aquí. Ya, Esto es actividades de tratamiento. Ya, eso está bien. Por ejemplo, ya. ustedes aquí me mencionan el caso clínico de motor, lápiz adaptado, perfecto. En áreas tendrían que mostrarme cómo fue el lápiz adaptado y en función o descripción de cómo lo utiliza el niño. Un poquito más Ah, arriba,
porque Buenas ese es tardes. los resultados. Esto Sí, ya es yo- los resultados y faltan las otras actividades. Y esto ya es un poquito más. Esto. hay como quiera dos cuadros ahí que se muestran. Uno viene siendo como la descripción de la actividad y el otro vendría siendo los beneficios que tiene el paciente al hacer la actividad. Ya, en habilidades motoras. Pero recuerden que, por ejemplo, tú me hablas de beneficios y habilidades. Entonces yo necesito ver la batería de evaluación o la descripción de su informe de evaluación, donde me dices déficit o dificultad en los agarres prensiles, dificultad en la pinza motora, en la pinza digital, en la pinza trípode, no presenta agarres o presenta incoordinación motora, torpeza motora. Entonces, yo todo eso, si tú me dices que presenta dificultad en los agarres, ¿por qué? Por una debilidad en los extensores o limitación en los extensores, me invento, ¿no? Entonces, yo eso lo voy a ver descrito en tu actividad, ¿no? Entonces, tus actividades tienen que ir ligadas. Si tu chico tiene dificultades en los agarres, entonces voy a trabajar dentro del aspecto motor en movilización de agarres, alcances, fuerza, distinción a nivel de motor fino. Entonces, tu adaptación del lápiz que me estás diciendo que vas a hacer un lápiz, porque el niño no puede hacer el agarre Profesora, disculpe trípode. que la interrumpa, pero ya ahorita se termina el Zoom, nos volvemos a conectar para que ya termina poco, Tengo quedándonos un minuto. básicamente 10 minutos para seguir con ustedes. Ya, porque aquí queda menos de un minuto. Salimos y nos volvemos a conectar. Ya listo. Ok. Espere. Espere.